7 de la mañana con 38 minutos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro segmento de entrevistas. Saludamos con nuestra primera invitada. Nos acompaña en estudios la ministra de la Mujer y los Derechos Humanos, Ariana Tanca, que está ya con nosotros. Ministra, qué gusto tenerla acá. Buenos días. Bienvenida. Les saludamos y acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en nuestro espacio. Yo quisiera comenzar preguntándole si como cartera de la Mujer y de Derechos Humanos, sobre todo, ya tienen una primera evaluación, un seguimiento de lo que han sido estas operaciones en el marco del estado de excepción de este conflicto armado interno que busca combatir la inseguridad y la lucha contra el crimen organizado, como lo ha dicho el presidente Daniel Noboa. ¿Qué evaluación tienen sobre el cumplimiento de los derechos humanos durante estos operativos? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Bienvenida, ministra. Bueno, les comento que desde el día 1 esta cartera de Estado se activó en cuanto a sus competencias dentro del conflicto interno, ¿no? Dentro de nuestra competencia, lo primero que hicimos fue oficiar a las autoridades competentes sobre cada una de las funciones y recordando los estándares internacionales que se deben cumplir en cada uno de los procesos, desde los derechos carcelarios, desde las formas de aprehensión, etc. Esa fue nuestra primera línea de acción. Hemos trabajado de la mano de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa. Hemos mantenido reuniones con ellos nuevamente para socializar de qué van estos estándares y garantías mínimas dentro del marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estamos constantemente vigilando el proceso y parte de ello es, hemos firmado una carta de intención con la Defensoría del Pueblo, justamente porque lamentablemente mi ministerio no tiene competencias judiciales ni de seguridad interna, más que la Rectoría de Derechos Humanos, es decir, nosotros brindamos lineamientos, que es lo que hemos estado haciendo en estos días, pero con la infraestructura y las competencias de la Defensoría del Pueblo, que es nuestra contraparte institucional en cuanto a los derechos humanos. Esta carta de intención, este convenio, nos permite trabajar de las manos de ellos para vigilar el proceso, ubicar posibles vulneraciones a los derechos humanos y poderles dar una respuesta institucional. Hay se difundieron un video en el que se ve a un grupo de Fuerzas Armadas, no sé si maquillando a uno de los detenidos. ¿Han tenido reportes de incidentes más de esa naturaleza? Sí, por supuesto que hemos tenido reportes, los hemos dado seguimiento. Nuevamente, yo no tengo competencia para hacer ningún tipo de investigación, pero sí tengo competencia para oficiar a las autoridades competentes sobre lo que está sucediendo. Y sobre eso ya lo hemos trabajado con las Fuerzas Armadas. De hecho, nuestro equipo técnico ha trabajado en conjunto con ellos, justamente para evitar esos tratos crueles y evitar que se configure una situación de tortura. Eso lo hemos trabajado y me alegra decir que las Fuerzas Armadas han estado muy abiertos a estos lineamientos que les hemos brindado y desde la cúpula militar están también preocupados por este tipo de tratos que se dan. Entonces, a mí me llena, la verdad es que de orgullo que nuestras Fuerzas Armadas estén capacitadas en derechos humanos y saber que hablar de derechos humanos no es un tema de debilidad, sino de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Ahora, tenemos que tener muy claro que en este tipo de conflictos siempre van a existir posibles vulneraciones. Lo importante es la respuesta institucional que se le da. Y desde nuestra cartera de Estado estamos comprometidos con las víctimas para dar esa respuesta institucional que es muy necesaria. Ministra, qué gusto tenerla acá. Bienvenida. Yo quisiera, de hecho, partir por preguntarle en qué condiciones encontró usted esta cartera de Estado y si para toda la responsabilidad que recae sobre esta secretaría cuenta con el personal necesario, porque además, digamos, es un ministerio que tiene que cubrir el territorio completo del país. ¿En qué condiciones encontró tema presupuestario, personal, logístico? Bueno, te cuento que en la primera semana, desde que yo asumí esta enorme responsabilidad, junto a mi equipo realizamos una gira por Ecuador. En las primeras 3 semanas recorrimos 7 provincias y 3 regiones. Fue una gira muy rápida, nos quedó corta, estamos continuando, queremos continuar visitando el territorio. Dado el estado de excepción, por supuesto, esos planes tuvieron que postergarse un poco. Y justamente el objetivo de visitar territorio es conectar con la gente, hacer un diagnóstico de cómo están nuestros servicios a nivel territorial. Y no solo eso, conversar con las mujeres a las que yo sirvo, conversar con la población vulnerable a la que yo sirvo.
Y eso nos permitió a nosotros hacer un diagnóstico inicial sobre cuáles deben ser las directrices en este año de mi gestión. Entonces eso me permitió corroborar de primera mano dónde están los desafíos, hacia dónde tienen que ir los recursos. Y como todos sabemos, pues estamos pasando por un momento económico muy duro, pero el presupuesto que tenemos lo estamos poniendo al servicio de la gente. ¿Cuál es el presupuesto que tiene actualmente? Actualmente tenemos $12 millones, que representa el 0.05 del presupuesto general del Estado. Tenemos 394 funcionarios en comparación a los 400.000 que tiene el Estado ecuatoriano. Somos un ministerio pequeño, pero sí me enorgullece decir que somos un ministerio eficiente, que con poco hacemos mucho. Tenemos un impacto enorme en la vida de las mujeres, porque a pesar de tener un presupuesto pequeño en relación al resto de ministerios, igual hacemos que las cosas pasen. Igual tenemos 70.300 atenciones a escala nacional. Y mi objetivo en esta gestión es ampliar la cobertura de los servicios, y para eso nos estamos apoyando muchísimo en la cooperación internacional, quienes nos han recibido con los brazos abiertos, y también con la empresa privada. Usted nos dice, ministra, es un ministerio pequeño, pero con una gran responsabilidad. Y a propósito de aquello, ha habido voces en los últimos días que con, digamos, ese afán de mantener el discurso de achicar el tamaño del Estado, de recortar el gasto público, han planteado la posibilidad de eliminar ministerios, secretarías, empresas públicas, entre esas el Ministerio de la Mujer. Y resulta que justamente una asambleísta mujer, Ana Galarza, propone la eliminación del Ministerio de la Mujer. A esas voces se ha sumado, por ejemplo, la de Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, ex candidato a la alcaldía de Quito también. ¿Qué decir de estas voces que proponen eliminar una secretaría tan importante como la de ustedes, que aborda justamente temas relacionados con los derechos de las mujeres, de la familia y con los derechos humanos en general? Bueno, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos sirve a todos los ecuatorianos, a toda la población vulnerable de este país. Es una irresponsabilidad que se plantee eliminar un ministerio, porque hablemos en cifras, ¿no? Estamos hablando porque siempre se habla del ahorro, ¿no? Como te comentaba hace un momento, 0.05 el presupuesto general del Estado, 394 colegas a nivel nacional, incluyendo nuestras zonales, versus los 400.000 servidores públicos que tiene el Estado. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no tiene ese impacto fiscal. ¿Cómo vamos a decir que con 12 millones y 394, que dentro de eso están los salarios de los 394 funcionarios a nivel nacional, versus los cerca de 5.000 millones que es el déficit fiscal? No, la aritmética no cuadra. O sea, si vamos a hablar de cifras, no cuadra. Ahora, sí resulta, realmente es preocupante que la élite política no esté en sintonía con la realidad de la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Y yo reconozco, yo soy una mujer privilegiada. Yo tuve acceso a educación privada, tuve acceso a muchísimas cosas. Pero ese privilegio yo lo estoy poniendo al servicio de las mujeres, al servicio de los niños, de los adolescentes e incluso de los hombres que también pueden ser víctimas de violencia de género. ¿Sí? Entonces, sí me parece una irresponsabilidad hablar que en este momento incluso de un conflicto que estamos enfrentándonos a un terrorista donde las mujeres son botines, donde los niños son carne de cañón, que se pretende eliminar esta cartera de Estado. Y sobre todo con ese discurso como que si los derechos humanos solo son para los delincuentes, pero los derechos humanos son para todos. El hecho que estemos aquí conversando los tres es un ejercicio de esos derechos humanos. Ese mismo ejercicio que hacen ciertos periodistas que incluso me han llamado engendro burocrático, que me he ido de farra, que se me acabó de la farra. Pero yo sí voy a decir algo que ellos han decidido meter en mi vida privada, pero yo sí voy a decir algo bastante público, ¿no? El presidente Daniel Noboa tuvo un respaldo popular y por eso es un gobierno electo. Y con ese mandato a mí me asignó como ministra y esta enorme responsabilidad. La verdad es que me tiene un poco sin cuidado lo que pueda decir un analista económico que además no entiende las competencias ni la importancia que tiene cada ministerio que pretende eliminar, que además sacó el 2% de la votación popular, ¿no? Entonces, me tiene sin cuidado. Nosotros seguimos trabajando por las mujeres porque finalmente yo no sirvo a las redes sociales, yo sirvo a la población vulnerable. Y ese es mi único objetivo en esta gestión. Ministra, usted dice que han
podido brindar ya 74,000 atenciones en el periodo que llevan de gestión, con un presupuesto pequeño en relación a las otras carteras de Estado. ¿Cuál es la meta para para lo que resta del 2024 en cuanto a atenciones y cómo está la relación con las casas de acogida? En gobiernos anteriores, en el gobierno del expresidente Lasso, los sectores de las organizados de defensa de derechos de las mujeres se quejaban permanentemente de que no había el presupuesto para la apertura o para el mantenimiento de las casas de acogida. ¿Cómo está el tema ahora? Me enorgullece decir que tenemos una excelente relación con las organizaciones sociales. Sí, tenemos nuestras diferencias, pero este es un ministerio transparente y de puertas abiertas, y nos hemos reunido varias veces con diferentes organizaciones sociales, más de 300 reuniones con más de 300 lideresas a nivel nacional. Y en la Casa de Acogidas, de hecho, estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo de este ministerio. Nosotros recibimos una alerta que íbamos a tener una reducción de $600,000, es decir, aproximadamente 6 casas están pudiendo quedar sin el presupuesto que nosotros asignamos. Pero hicimos una gestión para mantener los $2.6 millones que asigna el Estado a las casas de acogida. En este momento continuamos con el cronograma establecido para esperamos entregar ya los fondos a las casas de acogida, y eso continúa. El proceso se ha llevado sin mayor problema. Hemos ofrecido asistencia técnica a quienes necesitan, y pues en próximos días estaremos anunciando qué casas de acogida calificaron para poder acceder a los fondos del Estado. Así que eso está funcionando de maravilla. Yo me siento muy orgullosa de que logramos mantener el presupuesto en una época de crisis fiscal, y no solo eso, vamos a seguir trabajando para que eso aumente. ¿Cuáles son los servicios de estas 74,000 atenciones? ¿En qué consisten? Nuestro servicio principal son los servicios de protección integral, que tenemos 40 a nivel nacional. Cada uno de esos ESPIs, sus siglas, tiene 3 funcionarios públicos. Tiene atención psicológica, asesoría legal y el trabajo social. Entonces, recibimos a la víctima y podemos dar una respuesta integral. Y de ser necesario, como nosotros tenemos la rectoría del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de la Mujer, coordinamos con otras instituciones del Estado, en el caso de ser necesario, para poder dar esta respuesta institucional adecuada. ¿Sí? En el caso de las oficinas de la Secretaría y del Ministerio, que son zonales o distritales, ¿ustedes están presentes en todo el territorio nacional? ¿Qué sectores, qué provincias les falta todavía, digamos, llegar con personal para que esté permanentemente coordinando con territorio? Nosotros tenemos una planificación territorial muy similar a la que sucede, la que recomienda el COTAD, por ejemplo. Nos trabajamos por zonales, 8 zonales que cubren todo el territorio. Sí, queremos aumentar la cobertura a través de ampliar la presencia del Estado en los servicios de protección integral y los centros violetas, que son nuestro proyecto de inversión más importante. Los centros violeta actualmente tenemos 8 a nivel nacional, 5 en proyecto de inversión que se inaugurarán este año, y además hemos gestionado 3 a través de la modalidad de alianza público-privada. Pero también vamos a realizar ciertos cambios a ese proyecto de inversión para que sea mucho más eficiente el uso de recursos públicos, poder llegar a más lugares. Nos queremos enfocar muchísimo en las áreas rurales del país, donde no hay presencia del Estado, porque nosotros estamos convencidos que ahí donde hay presencia del Estado no entra el crimen organizado. Entonces, ese es el cambio que nosotros le vamos a dar a los centros violeta. Vamos a fusionarlos con los servicios de protección integral, porque la función del centro violeta es ser como fortalecer lo que hace el servicio de protección integral, pero al momento no hemos visto que esas sinergias se esté dando. Por tanto, sí vamos a cambiar un poco el modelo de gestión en función de optimizar los recursos públicos y ampliar una cobertura, y lo más importante, darle un servicio de calidad a los usuarios, porque realmente es muy triste. Nuestra primera línea de atención son los servicios de protección integral, y es muy triste el estado en que se encuentran varios de ellos. Hay experiencias en lo local que, digamos, podrían sumar a la que tiene el ministerio a su cargo. Le quiero citar un ejemplo porque además es el que tenemos acá en la provincia. Pichincha. La prefectura tiene los centros Guarmi Pichincha. Usted nos hablaba de esa alianza público-privada, pero también podría ser una alianza pública-pública, ¿no? Correcto. Entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, en este caso la prefectura. No sé si está, digamos, empapada del proyecto de Guarmi, la cantidad de centros que tiene, y si es que se podría, por ejemplo, empezar a generar un trabajo articulado, coordinado a nivel de gobiernos. Por supuesto, y eso lo vamos a hacer. Esto está en nuestro plan de trabajo. Justamente el día de hoy me voy a reunir con el alcalde electo de Quito, justamente porque recordemos que los gobiernos autónomos descentralizados tienen competencias
en el marco de la Ley Orgánica para Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer. Entonces, ya tenemos reuniones planificadas. En Guayaquil me voy a estar reuniendo con el alcalde Aquiles Álvarez, también con la prefecta Marcela Guiñaga. Entonces, sí, ya estamos empezando a hacer estas gestiones, porque yo tengo algo muy claro. Aquí no hay que venir a inventar el agua tibia. Si hay algo que funciona, hay que replicarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y de esa manera podemos ampliar la cobertura nacional, porque esto no es solo tarea del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Nosotros funcionamos a nivel transversal con diferentes instituciones del Estado, pero también nos gusta trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados que tienen competencias. Entonces, de esa manera podemos ampliar los servicios y es cuestión de coordinación. Pero sí, desde esta cartera de Estado estamos comprometidos a trabajar con cualquier persona que se quiera sumar a favor de la prosperidad del país, a favor de la paz y darle un futuro digno a las niñas, a los adolescentes, a los niños, a las mujeres y a los hombres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ministra, ¿cuál es la gestión de su cartera de Estado respecto a un sector de la población que es considerado vulnerable, como es el sector de los LGBTI? Justo ayer, y me enorgullece también decirlo, que en esta administración por primera vez se instalaron 2 consejos consultivos muy importantes. Primero con las mujeres, que lo tuvimos la semana pasada, y también con la población LGBTI la semana antepasada. Pero ayer también mantuvimos una reunión justamente porque nosotros creemos que la política pública se hace de abajo para arriba. Nos gusta trabajar con la sociedad civil porque finalmente son ellos quienes tienen en el día a día sienten las deficiencias que puede tener el Estado. Entonces, justamente ayer trabajamos con ellos, junto a ellos, mejor dicho, para delinear y que ellos nos puedan hacer observaciones sobre nuestro plan de trabajo en cuanto a la Subsecretaría de Diversidades. Entonces, dentro de los hitos que estos años, que entre otras cosas que vamos a estar trabajando, por ejemplo, es el censo LGBTI y de mujeres, que es la primera vez, eso va a ser histórico, es la primera vez que se realiza en Ecuador y va a ser un hito no solo nacional, pero también regional. ¿Para cuándo está previsto que se realice ese censo? Ayer iniciamos las reuniones con el INEC, me encantaría darle una línea de tiempo, pero aún no la tenemos, pero de que este año se realiza, este año se realiza. ¿Esas cifras van a servir para qué? Las cifras que arroje este censo. Es muy importante hacer política pública con cifras. Si no tenemos cifras, no se puede hacer política pública. O sea, se puede, pero sería una manera irresponsable. Entonces, esas cifras nos van a permitir a nosotros poder elaborar política pública. Porque, a ver, yo soy pasajera, el gobierno es pasajero. Yo no sé de aquí a un año quién va a estar ocupando esta cartera de Estado, ¿no? Pero por eso mi mayor preocupación es justamente institucionalizar el Ministerio de la Mujer a través de la política pública. No importa quién sea la ministra o el ministro, que esa política pública se Ruede, cumpla en el tiempo. Se cumple en el tiempo, porque hay un problema en Ecuador, y es que viene un servidor nuevo, un presidente nuevo, un ministro nuevo, y es borra y va de nuevo. Entonces queremos justamente institucionalizar ciertos procesos y ciertas políticas públicas para que se ejecuten solas. Y la persona que luego esté ocupando mi cargo, pues siempre pueda vigilar el cumplimiento de ello. Y eso también se está diciendo a nivel del gobierno nacional. Estamos pensando en políticas de Estado justamente porque es necesario institucionalizar el Estado ecuatoriano. Entonces, eso es uno de los mayores retos que tengo, y eso es lo que ese quiero que sea el legado de esta administración para la siguiente persona que ocupe este cargo. Ha pasado que con el incremento de la tasa de violencia, y hace un rato nada más estábamos revisando en el comentario, el incremento en la tasa de homicidios de los últimos 7 años, cada vez que hay un brote de violencia, resulta que hay muchos casos de femicidio atados a ese incremento de violencia. Correcto, integral. Sí. Y muchos de esos casos de femicidio también con armas de fuego. ¿Cómo está la situación de la mujer en medio de la coyuntura actual de violencia que vive el país, ministra? Definitivamente, antes de estar en un conflicto armado, ya la situación para la mujer era bastante preocupante, ¿no? Porque todos hemos visto las cifras sobre femicidio, las cifras que manejaba el INEC, hasta hace un tiempo que eran 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, violencia psicológica, vicaria, patrimonial, abuso sexual o físico, ¿no? Y esa cifra es de 7 mujeres. 7 de cada. Estamos hablando que el 70% de las mujeres ecuatorianas en algún momento de su vida han sufrido algún tipo de violencia. Eso sí se lo podríamos atribuir al incremento de la violencia que ha vivido el país. Y ahora, las mujeres que están, sobre todo en las zonas fronterizas, hay ciertos temas que hay que tener en cuenta. Son botines de guerra, son esclavas sexuales.
Y eso no olvidemos también qué sucede con los niños. Son carne de cañón. Los envían a hacer estos eventos terroristas porque no pueden acogerse al debido proceso. Claro. Y los utilizan. Veamos el caso de TC, ¿no? La mayoría eran menores de edad. Eso es absolutamente inaceptable, y por eso es tan importante hablar de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el contexto de esto, porque justamente es para protegernos a todos, a los civiles, proteger a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer su trabajo con la ley en la mano y en la medida de lo posible evitar las víctimas colaterales, ¿no? Ministra, uno de los sectores vulnerables son los niños. Hay varios sectores que han asegurado que los niños son, lamentablemente, durante estos últimos años han sido el último grupo en el que los gobiernos de turno han pensado. En este caso, ¿qué se está haciendo desde las competencias de su cartera de Estado en materia de derechos humanos para vigilar que se cumplan los derechos humanos de los niños? Mire usted como ayer en una escuela de Santo Domingo hubo un niño que estuvo armado y eso ha generado conmoción en los mismos pequeños, conmoción en la comunidad educativa, en los padres de familia, en fin. Pero hay muchos niños que no tienen acceso a la educación virtual ahora, que nos hemos visto forzados a la misma debido a la situación de inseguridad. Pero no solo son esos los problemas que enfrentan los niños, también hay violencia sexual, también hay violencia económica, inequidad, etcétera, etcétera. Usted mejor que nadie los conoce. ¿Qué está haciendo su cartera de Estado en ese caso, en estos casos de los derechos humanos de los niños? En el marco de nuestras competencias, a lo que a nosotros nos corresponde es vigilar ese proceso, oficiar a las autoridades competentes y vigilar que ese proceso se vaya cumpliendo, ¿no? Porque recordemos, yo no tengo competencias judiciales, pero sí tengo competencias para oficiar y vigilar que el proceso dentro de la justicia se vaya cumpliendo según el debido proceso. Sin embargo, justo ayer nos reunimos con la Secretaría de Desnutrición Infantil, con quien hemos también y vamos a firmar un convenio para trabajar en conjunto a favor de la niñez en Ecuador. Y no solo desde el punto de vista de la desnutrición infantil, pero también la prevención de abuso dentro de los planteles escolares, y estamos sobre todo trabajando muchísimo en la prevención a través de la información. Y también pues nos enfocamos mucho también en la prevención del embarazo adolescente, que son muchas niñas cuya vida se queda interrumpida por el embarazo, y más bien queremos darles todas las herramientas de todos los servicios que ofrece el Estado para que ellas puedan, si así lo deciden, continuar con el embarazo y luego puedan reinsertarse nuevamente a estudiar y continuar, seguir construyendo su vida. Y eso es lo que hace el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Más allá de lo que hemos hablado en la parte técnica, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos le da una esperanza de vida a las mujeres, a los niños, a los adolescentes que han vivido un infierno. Les damos la posibilidad de ver un mejor futuro. Les damos la posibilidad y les damos herramientas de construir una vida de paz, sin miedo, que vuelvan a sentirse dueños de su propia vida. Eso es lo que hace el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El compromiso de la ministra, estamos escuchando, digamos, y por lo que hemos visto también, la militancia en el tema de derechos humanos es pública. Le leemos con regularidad en las redes sociales a Ariana Tanca. Pero ¿qué decir del presidente? Es decir, las veces que usted se ha sentado o cuando el presidente le hizo el encargo y le dijo: Ariana, necesito que te sumes a mi equipo, que te hagas cargo del Ministerio de la Mujer, todo el apoyo, no sé, mira, el tema del gasto es estamos con el déficit así, vamos a destinar recursos para el tema de seguridad, o el compromiso del gobierno del presidente Noboa, ¿cuál es con el tema de los derechos humanos y las mujeres? Me llena orgullo porque es un compromiso absoluto. He recibido justamente ayer que me reuní con él para comentarle ciertos avances que estamos haciendo en materias de derechos humanos, un respaldo absoluto por parte del presidente Daniel Noboa Singh al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. No solo él, pero también de la primera dama, quien está muy involucrada y muy preocupada sobre el tema que sufren las mujeres, principalmente abuso sexual, emocional, psicológico. Entonces sí, esta cartera de Estado está respaldada no solo en hechos, no solo en palabras, sino en hechos. Me han permitido hacer mi trabajo con absoluta libertad. Y también debo reconocer la labor del ministro de Finanzas, con cual tengo una excelente relación, que nos ha apoyado un montón en el Ministerio de Trabajo. Mi querida colega Ivonne Núñez también nos ha dado un montón de soporte para continuar fortaleciendo el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Entonces sí, ha sido un trabajo interinstitucional con varios ministerios. Hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Educación, Ministerio de la Salud. Tenemos una excelente relación con el resto de las carteras de Estado, pero lo más importante es que el presidente Daniel Noboa
me ha dado, bueno, no solo a mí, porque no se trata de mí, no, es del ministerio, un respaldo increíble. Increíble. Dentro de estos $1.000 millones que se anunciaba que se van a recortar por parte de las autoridades económicas, ¿está previsto algún recorte en el presupuesto que ustedes como Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tienen? Definitivamente nuestro presupuesto es menor que el año pasado, pero eso se debió, entre otras cosas, a que no se ejecutó el presupuesto del año pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, como te decía, nosotros estamos trabajando mucho con la cooperación internacional, nos estamos apoyando muchísimo en la empresa privada, porque nosotros somos un ministerio de que sabemos que los recursos son limitados. Uh-huh. Y no solo nos ha pasado a nosotros, ha sido en general a todos los ministerios, porque la situación fiscal del país uh-huh. es realmente preocupante, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados quejándonos que no hay dinero, porque de eso no nos sirve de nada si no solucionamos, sino que más bien hemos tomado esta proactividad de gestionar con fondos internacionales, apoyarnos mucho en la empresa privada para sacar adelante los proyectos que tenemos. ¿Qué países están comprometidos con esa cooperación? Hemos tenido acercamiento con Canadá, hemos tenido acercamiento con, justamente hoy me voy a reunir con el embajador de la Unión Europea, uh-huh. Hemos tenido acercamiento con la ONU, ACNUR, la Embajada de España y varias empresas privadas que nos han tocado la puerta para apoyar en esta causa, ¿no? Como les digo, no es solo el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, uh-huh. son todos los ministerios que han sufrido este recorte, pero como les decía, incluso en eso logramos mantener los 2.6 millones que le pertenecen a las casas de acogida. Entiendo que la ministra tiene un compromiso que atender con otro medio colega acá en la capital, pero sí quiero preguntarle, respuesta brevísima además, aunque no sé si le va a resultar muy complicado porque el tema en sí es complicado. Hay una petición de Paola Roldán, quien sufre de una enfermedad catastrófica, irreparable por cierto, uh-huh. a la Corte Constitucional para que viabilice la eutanasia o muerte asistida. ¿Cuál es su postura con respecto al tema de la eutanasia como ministra de Derechos Humanos? Wow, creo que creo que podremos abrir un debate. Otra entrevista. Por favor, sí, porque créame que en estos minutos... Una respuesta breve suya, su postura con respecto a la eutanasia, ministra. Hemos seguido el caso y vamos desde nuestras competencias a apoyar de forma técnica para apoyar o para seguir este caso, ¿no? Tenemos que analizarlo, tenemos que también respetar las competencias de otras instituciones del Estado, uh-huh. pero nosotros estamos prestos a dar la asistencia técnica que se necesite a favor de que se respeten los derechos humanos. Pero por supuesto que esto es una conversación que amerita un cafecito y otra hora más de conversación, y yo muy feliz de estar aquí. La postura personal de Ariana Tanca, dejando de lado el ministerio, es pro derechos. Entendería que usted sí. está por la tesis de Paola Roldán. Por supuesto. Muy gentil, ministro. Un gusto tenerle acá, que no sea la última, que sea la primera de muchas. No, muchísimas gracias por la invitación y que tengan un lindo martes. Lo propio para usted, ministra, muy gentil por acompañarnos. Ariana Tanca, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, que ha estado con nosotros, 8:06 en Punto Noticias de Radio Pichincha. Una pausa.